Hola Liliana, hola Liliana, ¿me escuchas? Hola, sí. Ah, perfecto. Lo siento mucho por el pequeño retraso. Tuve problemas con el transporte y ya estamos. Eh, Coméntame si estás lista para que abra la sala de espera o si quieres probar si puedes proyectar y ese tipo de cosas. Estoy por aquí. Bueno, Vamos a ver. dame un segundo que creo que todavía no puedes. Creo Mm, que sí requiero permiso. sí. Quería Ah, preguntar si podemos hacer grupos para que hagan un trabajo. claro, sin ningún problema. Mira, lo que voy a hacer de hecho es ponerte como co-host porque yo acá tengo un internet que no es tan estable. Yo creo que no va a pasar nada, pero en caso de cualquier cosa, prefiero que estés como co-host para que quedes tú si es que se llega a caer, pero no va a pasar. Sí. Solo que yo aquí no Eh, sé cómo hacer grupos. sí, ahí te puedo ayudar yo cuando sea necesario. Ok. ¿Cuántos grupos quieres hacer? ¿Cuántos estudiantes son? Por ahora hay 8 estudiantes conectados. Entonces podemos hacer cuatro grupos. Ok, súper. Y si quieres puedes probar ahora si puedes compartir. Sí. Súper, perfecto, Solo quería verlo en un video. genial. Vamos a ver. En ese caso vas a tener que compartir el audio también probablemente. Mm, grupo uno. Pero el oro de la mayor Sí, calidad se lo encuentra en escucho. bosques. Perfecto, Acompáñame. Listo. genial. Entonces, si quieres, voy a dejar ingresar a la gente y sacar la sala de espera. Y ahí les Perfecto. damos unos minutitos más también para que se terminen de conectar, porque siempre hay que dar un poco. Entonces, entiendo. Hola a todos y todas. Qué bueno que están aquí. Qué bueno saludarles. Em, Vamos a dar unos minutitos, como siempre, para que se termine de conectar toda la gente, porque siempre hay alguien que necesita un poquito más de tiempo y etcétera. Si quieren, por mientras pueden saludar por el chat, contarnos desde dónde se están conectando, si es que están si es que están en Chile o en otro país, en qué ciudad o qué territorio, lo que ustedes quieran contarnos para que podamos conversar un poquito mientras esperamos al resto. Entonces, como les decía, estamos esperando a que se conecten todos y todas. Yo creo que vamos a dar unos 2 minutitos más y ahí nos podemos iniciar la clase. Por mientras pueden prepararse un café, un té, un mate, pueden aprovechar de ir al baño antes de que empiece la clase.
Ujú. Súper. Entonces, vamos a dar inicio a la última clase de este curso de biodiversidad alimentaria que no ha estado falto de percances, pero por suerte tenemos profesores y estudiantes en la U socioambiental que son, como decimos en Chile, muy aperrados, es decir, que no se echan para atrás porque hayan problemas, sino que siguen ahí atentos y se siguen conectando. Quizás el día de hoy no tengamos tantos estudiantes, también estamos en los últimos días de la U socioambiental. Ha sido una U socioambiental muy larga, así que me imagino que para muchos de ustedes que muchas veces participan de más de un curso, puede ya ser un poco agotador. Pero confío en que también vamos a tener personas que van a ver esta grabación y van a poder adquirir todos estos conocimientos tan relevantes. Entonces, para iniciar la clase, solo decirles primero que esta es la última clase de biodiversidad alimentaria. Como recordarán, en este curso, por los percances de clases pasadas que tuvimos, no vamos a exigir asistencia normal como todos los otros cursos, sino que con asistir a una clase sincrónica, es decir, ahora, pueden contar con el certificado de participación. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos por el WhatsApp o por el correo electrónico. Y yo creo que de parte de la UCC Mental, nada más que decirles que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por llegar a los últimos días de la UCC Mental. Han sido ya 3 meses de hartas clases, todos los días más de una clase, etcétera. Así que muchas gracias, agradecemos mucho su apoyo y también agradecemos a la profesora Iliana que ha tenido la flexibilidad de otorgarnos unas fechas nuevas para impartir este curso y que además con el profesor Luis han preparado un curso muy completo y muy importante para lo que se está viviendo hoy en día, de hecho. Así que muchas gracias, Iliana. Te dejo a ti entonces con el escenario. Cualquier cosa yo voy a estar detrás de cámara, por decirlo así, y gestionando ahí cositas de el Zoom y cualquier cosa que necesites me llamas solamente. Y también recordarle al resto de los participantes tratar de mantener sus micrófonos apagados. Si quieren encender su cámara, ningún problema, pero el micrófono apagado para que la profesora pueda dictar la clase sin interrupciones y con tranquilidad. Y si quieren consultar algo, pueden hacerlo por el chat o levantar la manito. Y así nosotros la vemos y les damos el pase. Así que eso, muchas gracias. Ahora yo me voy a detrás de cámara. Sí, buenas tardes a todas, todos y todes. Un gusto para mí compartir con ustedes esta tarde. Mi nombre es Liliana Castillo, soy ingeniera agroindustrial. Trabajo con comunidades indígenas, específicamente en producción de café, pero también tengo algunos conocimientos relacionados a todo el trabajo ambiental que se está desarrollando en mi comunidad, porque pertenezco a una comunidad que le apuesta muchísimo a adaptarse, a hacerle frente al cambio climático. Y el día de hoy, pues estoy a través de la organización La Voces de Esperanza, que es una colectiva de mujeres en Honduras, que trabajamos diversas temáticas. Y en esta ocasión estamos trabajando toda la parte ambiental, de agroecología, como un nuevo enfoque, ya que trabajábamos anteriormente en Honduras toda la parte de derechos de mujeres, pero no podemos hablar de derechos de las mujeres si no hablamos de medio ambiente. La clase de hoy pues está enfocada en desarrollar en conjunto con ustedes herramientas para la acción ambiental, herramientas que nos permitan poder realizar acciones activas en nuestras comunidades. Estas acciones como métodos efectivos para impulsar un cambio social y ambiental, pero más allá de impulsar un cambio social, ya lo hablábamos en la clase anterior, es para adaptarnos, para hacerle frente al cambio climático o a la crisis climática, que es algo que nos está afectando día con día. Vamos a trabajar en conjunto algunas herramientas, ¿verdad?, que nos van a permitir generar acciones ya en territorio. Los objetivos de la jornada de hoy es entender la relación entre los problemas ambientales y las condiciones sociales y económicas en los territorios.
Si hablamos de medio ambiente, tenemos que hablar también de la parte económica y también de la parte social, que son todas las personas que habitan en una comunidad o en un ecosistema. Identificar estrategias locales para abordar desafíos ambientales y sociales de forma colectiva. Vamos a trabajar con iniciativas que ya se han realizado en territorio, pero adaptándolas a la realidad que tenemos cada uno. Y reconocer oportunidades para promover prácticas sostenibles de producción en territorios locales. Y al final de la jornada vamos a hacer una actividad práctica, que es la creación de proyectos comunitarios que fomenten la protección ambiental y el desarrollo sostenible en nuestras comunidades. Y aquí tenía un pequeño resumen de la clase anterior, que básicamente abordamos la crisis climática, cómo afecta a nuestros territorios a través del aumento de temperaturas, de las sequías o inundaciones frecuentes, la incidencia de las plagas y enfermedades en los cultivos, principalmente para las zonas productoras, y esto también afecta a las comunidades porque tenemos menos disponibilidad de alimentos, así como la pérdida de biodiversidad y degradación de los suelos, lo que también afecta a la producción de alimentos y también afecta a todas aquellas especies que habitan con nosotros en un ecosistema. Luego hablábamos de la agricultura sostenible, que es un mecanismo muy interesante para poder seguir produciendo alimentos, para proteger los recursos naturales y para garantizar el bienestar de las personas que habitan en la comunidad. Y esto trae consigo el componente económico, que es la rentabilidad de las familias productoras. También hablábamos de la resiliencia climática, que es la capacidad de adaptarse, de recuperarse frente a los efectos del cambio climático mediante prácticas sostenibles, así como también la buena gestión de los recursos. La agricultura puede verse afectada por la crisis climática, pero también puede ser parte de la solución. Y al final de la jornada anterior yo les preguntaba qué acciones concretas podemos implementar para proteger el ambiente y producir de manera sostenible. Y ya hablábamos acerca del uso del agua, el manejo de residuos, la agroecología, economía circular y acciones comunitarias desde un enfoque integral, que integre la comunidad, la sociedad, etcétera, etcétera. Herramientas para la acción socioambiental. Primero, ha- hablamos de la acción socioambiental integral, la comunidad. Cuando hablamos de integral, quiere decir que no solo vamos a estar las personas afectadas porque no tenemos acceso a agua, las personas afectadas por el calor, sino que hablamos también de todos aquellos actores locales que hay en nuestra comunidad, los gobiernos locales, los ministerios de ambiente, empresas, cooperativas o de agrotransformación que están en la comunidad, etcétera, etcétera. Habla también de la integración de los procesos. ¿Y qué quiere decir esto? Que un proceso no se trabaja solo. Si voy a trabajar los componentes de recolección de basura, no es solo es una actividad que me corresponde a mí como persona en el hogar, el recolectar los residuos, el clasificarlos, sino también que es una acción integrada con los actores locales, donde tengamos un sistema que pueda recolectar todos los residuos del hogar, no solo los que yo prepare. También se habla de la integración de la parte educativa, donde se involucra también con los niños y las niñas, con los jóvenes, creando mecanismos que les permita tener conciencia, sensibilizarse ante las problemáticas ambientales y también de la mano con la legislación. Tenemos casos en comunidades donde hay basureros clandestinos, la forma en la cual podemos hacer que se reduzcan estos espacios y que se le dé un aprovechamiento más correcto a la basura, así como la participación y el compromiso. Cualquier problema ambiental no solo afecta a una comunidad, nos afecta a todas y todos, afecta a la producción de alimentos, afecta a las empresas, afecta a las comunidades, afecta al medio ambiente, afecta a la flora y la fauna, por lo que la participación debe ser efectiva y debe haber un compromiso de todas y todos. La realidad comunitaria. Hablamos de los desafíos ambientales que tienen cada una de las comunidades. Posiblemente en mi país el problema ahora sea la falta de acceso a agua en ciertas comunidades, pero posiblemente en otra comunidad o en otro territorio el problema ambiental que los esté afectando sea la cantidad de basura que se está emitiendo o la cantidad de gas de efecto invernadero a través de la ganadería, a través del humo de los vehículos, a través de empresas contaminantes. En mi país también hay comunidades que tienen lucha territorial con empresas extractivistas mineras que lanzan sus desechos a los ríos, que practican minería a cielo abierto, o con empresas agroindustriales que preparan
cárnicos, que preparan vegetales, pero que todos los desechos de estos no los aprovechan, sino que los lanzan a predios, los lanzan a los ríos y tenemos contaminación en los ríos, pero también contaminación en las comunidades por los malos olores. Entonces, los desafíos que enfrenta cada comunidad eh, pertenecen específicamente a las condiciones que tiene la comunidad, a las necesidades y a las dificultades que enfrentan. La realidad comunitaria también está basada en la participación de cada uno de nosotros. Muchas comunidades están participando activamente porque se han visto afectadas a través de la migración, a través de la escasez de alimentos, a través de la contaminación excesiva, de las enfermedades que aparecen a raíz de la contaminación. Entonces, esta participación casi que es obligatoria. Pero también hay otras comunidades que han visto los impactos alrededor de ellas y se han unificado. Esto ha permitido que se puedan hacer acciones más efectivas, acciones y soluciones locales. Volvemos a lo mismo. Los desafíos dependen mucho de cada comunidad y cada comunidad busca la forma en la cual los solventa, busca aquellas soluciones que permitan desarrollar. Porque yo podría decirles, bueno, vamos a construir un megaproyecto de recolección de basura, pero si no contamos con la infraestructura, no contamos con los recursos, no contamos con el conocimiento para dar el aprovechamiento a aquellos desechos, básicamente es una idea que no va a funcionar. Pero si yo les digo, bueno, vamos a comenzar a reducir el uso de plásticos, a reutilizar los envases de vidrio, a clasificar la basura del hogar para hacer abonos orgánicos, posiblemente sea una solución que se pueda adaptar a los recursos que tienen las comunidades. Y aquí también entra la participación de las organizaciones, ya que en mi país, por ejemplo, se ha visto que acciones y soluciones ambientales se están desarrollando a través de iniciativas de cooperación internacional, gobiernos como la cooperación japonesa, que en mi país provee unidades para la recolección de desechos, como lo son camiones, u otras cooperaciones que vienen con talleres de sensibilización, huertos comunitarios, proyectos también de comanejo de microcuencas. Entonces, estas acciones no solo son comunitarias, sino que se articulan también con otros organismos que están a nivel global. Y creo que también aquí en esta de acciones y soluciones locales entra la forma en la cual las comunidades buscan a nivel global soluciones y acciones que les permitan incorporarlas a su comunidad. Yo pertenezco a una organización, no específicamente está ahorita trabajando medio ambiente, sino que trabaja discapacidad, pero nosotros mensual estamos reuniéndonos a revisar convocatorias de proyectos que puedan permitir traer recursos a mi comunidad para poder implementarlos. Asimismo, yo les comentaba en la clase anterior que trabajamos en una microcuenca de agua. Esta microcuenca es aliada con otras organizaciones de manejo ambiental a nivel de país, por lo que participa en perfilación de proyectos y creación de iniciativas que permitan llevar un poquito a la comunidad. Entonces, estas me parecen también acciones interesantes que podemos hacer. Yo permanentemente estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, revisando convocatorias donde podamos aplicar para poder traer em, recursos económicos a mi comunidad, porque gran parte de las limitantes que tenemos es el acceso a recursos económicos para implementar los proyectos. Y la siguiente es el fortalecimiento del sentido de pertenencia. ¿Cómo hacemos que la comunidad se sensibilice, que la comunidad se integre y que vean este problema como algo que directamente les afecta y puedan buscar solución? Asimismo, ¿cómo generamos en la comunidad esa necesidad de seguir cuidando los recursos? ¿Qué es la acción socioambiental? La acción socioambiental combina estrategias ecológicas y sociales para resolver problemas territoriales. Busca mejorar la calidad de vida comunitaria, restaurando los ecosistemas, y aquí hablamos de bosques, aquí hablamos de ecosistemas de flora, hablamos de fauna, hablamos de recursos hídricos, pero también hablamos de las comunidades que habitan alrededor de todos sus corredores biológicos, promoviendo el desarrollo sustentable o sostenible, como ustedes lo vean ahí, y fomentando el compromiso ciudadano. Su enfoque es integral y se entiende que el bienestar humano y la salud del planeta son interdependientes, es decir, que dependen uno del otro. Y a esta acción socioambiental articulamos prácticas como iniciativas colectivas ambientales que en la sesión pasada yo les comentaba sobre el trabajo que realizan en mi comunidad para proteger esta microcuenca, así como otras comunidades hacen acciones colectivas para recolección de residuos, para recolección de aguas residuales, etcétera, etcétera. Fortalecimiento comunitario, cómo la comunidad
implementa conocimientos tradicionales que ya tienen, pero también trae conocimientos de otros espacios para poder fortalecer las acciones que tienen en su comunidad. Dimensiones integradas, es decir, integramos lo económico con lo social y lo ambiental. No pueden ir separados. Y la responsabilidad compartida, que ya lo mencionábamos, que cualquier problema ambiental que tengamos en la comunidad no solo afecta a Iliana, no solo afecta al alcalde, no solo afecta a la Junta Administradora de Agua, sino a todos los que vivimos en esa área o en esa comunidad o territorio. Ambiente, sociedad y economía. Imagínense una finca, y ahí tengo la imagen de la finca de mi papá, que produce mucho café y genera buenos ingresos. Es decir, vivimos de la producción de café. Pero ¿qué pasa? Ahí en la imagen pueden observar que estamos despulpando el café después de haberlo recolectado. Tenemos ahí en la finca, pueden observar pino, pueden observar gravileo y pueden observar en la parte del suelo que se puede ver hojarasca. Eso quiere decir que estamos haciendo prácticas de siembra de árboles, incorporando sombra a la finca, estamos incorporando residuos orgánicos a la finca y creando suelo. Pero ¿qué pasa? Los desechos de ese café, que es el agua miel o los lixiviados, así como la pulpa, porque del café no crean que se obtiene el 100%, sino que más del 50% son desechos. Esos no les damos tratamiento. Los lanzamos a los ríos, los tiramos en un predio y ahí la escorrentía hace lo que quiera llevándolo a diversos espacios. Dejamos tirada toda la pulpa generando contaminación de olores. Entonces ahí estamos generando un problema y además de eso, las personas que trabajan no reciben salarios justos. Tenemos personas mal pagadas, tenemos personas que trabajan largas jornadas, que no tienen acceso a salud ni acceso a educación, por ejemplo. ¿Podemos decir que esa finca es sostenible? ¿Qué creen ustedes? Si por un lado estamos haciendo acciones, pero por el otro estamos haciendo acciones negativas, ¿alguien que me quiera responder la pregunta? No, no sería sostenible, em, en mi opinión personal. Excelente, sí, no es sostenible porque cuando hablamos de sostenibilidad, incorporamos medio ambiente, incorporamos a las comunidades, incorporamos también ese componente de derechos humanos. La sostenibilidad debe llevar el componente de derechos humanos, llevar ese componente de condiciones justas y dignas para todas y todos. Entonces, para que la finca sea sostenible, debemos aprovechar los desechos. Ya les contaba que yo soy ingeniera agroindustrial, entonces en mi carrera hablamos que no existen desechos, sino oportunidades. Y el buscar estrategias para la utilización de lo que llamamos basura y darle un valor agregado puede generar también un ingreso para el productor o para la comunidad. Actualmente nosotros esa pulpa, que es la concha del café, la estamos preparando de forma hermética para el consumo. Estamos elaborando lo que son mermeladas de la misma pulpa, estamos elaborando pulpa deshidratada para infusiones, se pueden elaborar harinas. Y si no quieres trabajarla en la parte alimentaria, la puedes trabajar también en la elaboración de abonos orgánicos. Y si no quieres hacer abonos orgánicos porque tienes que comprar otros componentes y añadirlos, simplemente recoges la pulpa después de haber despulpado el café y la lanzas en la finca para que pueda ser incorporada al suelo. Y con el tema de los lixiviados o las aguas residuales del café también puedes hacer lo mismo. Puedes producir bioles, puedes producir combustible, pero si no tienes la capacidad instalada para hacer combustible o hacer bioles, simplemente le diluyes un poquito más el doble de agua de lo que tienes y tienes un galón de lixiviados, otro galón de agua y las tiras en la finca, que todo eso se va a incorporar y va a ayudar. Asimismo, nosotros buscamos que, por ejemplo, las personas que trabajan en nuestra finca tengan un salario justo, un salario digno y que tengan condiciones también, darles condiciones adecuadas. Nosotros a veces por el tema de los precios del café muchas veces dificultan al productor para que pueda darle un seguro social, por ejemplo, a su comunidad. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la prima de comercio justo, año con año se está aportando al centro de educación básica de mi comunidad. Se está pagando un maestro de computación para que le dé computación a los niños. Se becan estudiantes para que puedan estudiar. Se hacen aportes al centro de salud sobre medicamentos. Y entonces buscamos estas estrategias
de cómo llevar un poco de nuestra producción para que nuestra comunidad tenga acceso. También les comentaba que soy voluntaria para un centro de personas con discapacidad y todos los años hacemos esta acción de recolectar café. Entonces, todos los productores llevan un saco de café, un galón y lo donan al centro para que esos ingresos puedan servir para que niños, niñas y jóvenes puedan rehabilitarse. Nosotros el año pasado también participamos en una convocatoria de proyectos que se llamaba PRF Seed y presentamos un proyecto para construcción de una segunda planta del para personas con discapacidad a través de la finca. ¿Por qué? Porque era un espacio de idea semilla para hijos e hijas de productores. Entonces ahí con mi papá nos ideamos un proyecto de café inclusivo y ganamos este premio, nos dieron $4.300 para avanzar un poco la construcción, pero también se nos pidió que hiciéramos en la finca un espacio para que personas con discapacidad puedan hacer acciones de rehabilitación. Entonces ahí estamos hablando de incorporar esta parte social también a la finca. Muchos productores lo pueden ver como un gasto, pero yo creo que se puede ver también como oportunidad. Y si no quieres sacar directamente de tu bolsa porque tu familia depende de lo que ganes del café, puede generar acciones como las que le comentaba de este proyecto que presentamos y ganamos para generar un impacto en la comunidad. Desafíos socioambientales en los territorios. En la imagen pueden observar que ahorita con estos fenómenos que tenemos en climáticos, pues no habíamos tenido lluvia, se nos vino una lluvia torrencial y ¿qué pasó? Nos tiró ese árbol. Y ahí nos generó un daño bastante fuerte en la finca, porque pueden observar aquí en la parte de abajo, se nos perdió café. Era un árbol bastante grande, por lo que el sistema radicular se soltó y ahí nos deja también tierra suelta, porque las raíces lo que hacen es sostener muchas veces el suelo. Entonces, muchas comunidades tienen estos desafíos, desafíos que pueden generar pérdidas económicas. Aquí tenemos también el uso y tenencia de tierras. Muchas veces hay comunidades que no se integran en el trabajo ambiental, en la restauración de los bosques, de los ríos, porque no tienen tierras. Y puede pasar también con la gente que vive en las ciudades, que vive en un espacio cuadrado donde solo hay cemento, que puede decir, "Pues, yo por qué voy a ir a cuidar bosques si eso no me pertenecen. Si las tierras aquí en mi país pertenecen a ciertos terratenientes, yo no puedo hacer nada". Y también tenemos en mi país, tenemos muchísimos problemas con los pueblos indígenas que tienen territorios ancestrales y patrimoniales, donde tienen muchísimas dificultades con el tema de los territorios. Yo atiendo una comunidad tolupá indígena que ellos tienen ya las tierras a su nombre, a nombre de la comunidad, pero tienen conflictos internos dentro de la tribu en la distribución de las tierras. Entonces nadie quiere sembrar porque si siembra va a ser colectivo. Nadie quiere cuidar porque solo él cuida y el otro no. Entonces hay ciertas dificultades dentro de la misma comunidad para poder proteger, restaurar e incluso cultivar las tierras. Crisis hídrica y contaminación. Estos enfrentamos ahorita al fenómeno del superniño, que es el que nos están pronosticando, donde tenemos largas temporadas de sequía, poco acceso a agua y además de esto, muchos países de Latinoamérica, y yo creo que ustedes también lo han de vivir en su país, nos enfrentamos a la gran contaminación de empresas extractivistas en nuestro país, con minería a cielo abierto o contaminación de la misma producción agrícola, como les comentaba, del café, de la producción de cárnicos, etcétera. La vulnerabilidad climática, eh, principalmente en comunidades donde no se tienen monitoreos ambientales, no se tienen monitoreos climáticos, donde la comunidad no se puede anteceder a un hecho. Y esto afecta o comunidades donde hay bastante posibilidad de que se inunden, bastante posibilidad de que pase esto, que se vengan avalanchas o deslaves. Entonces eso los hace estar en un estado de mayor vulnerabilidad. Los proyectos de infraestructura y energía, mucho en mi país, todo este tema de lo que les comentaba, ¿no? Proyectos grandes que no tienen este sistema para medir los impactos lo estamos viviendo con el tema de los terremotos, donde se han hecho proyectos que no cuentan con las condiciones para sostenerse y generan gran afectación a las comunidades. En mi comunidad también pasó que se creó un reservorio de agua, pero no lo trabajaron bien, no lo instalaron muy bien y en una lluvia fuerte el reservorio se abrió y empezó a salir todo el agua. Unas comunidades casi se inundan completamente porque el agua se fue directamente. Entonces, al estos proyectos no estar bien adaptados a la comunidad, pueden presentar un riesgo. La criminalización y conflicto. En Honduras vivimos mucho conflicto en la parte ambiental.
Primero que nada, al oponernos a megaproyectos extractivistas, al oponernos a proyectos donde se está haciendo el cambio de uso de suelos para que puedan construir residenciales, puedan aprovechar lo que es el agua para en la producción de energía, etcétera, etcétera. Asimismo, en las mismas comunidades, que puede parecer irónico, aquí en Comayagua, donde yo estoy viviendo actualmente, había una familia que cuidaba mucho el bosque. Entonces se encontraron con unas personas que estaban cortando árboles para poder aprovechar la madera sin un permiso ambiental. Esta familia se opuso y ¿qué pasó? Una semana después apareció el padre y su hijo asesinados por esta gente que estaba aprovechando la madera. Entonces también vivimos ese tipo de conflictos en las comunidades entre la misma gente que aprovecha los recursos. ¿Por qué? Porque no existe un sistema que proteja a los defensores y porque los sistemas que regulan no llegan hacia donde se necesita. A mi papá también le pasó con el tema de Cerro Negro, porque nos encontramos con una población que estaba lanzando químicos cerca de la microcuenca. Entonces él vino, hizo la denuncia en la unidad medioambiental de mi municipio y ¿qué pasó? El tipo este se dio cuenta que mi papá lo había denunciado porque ni siquiera en la misma unidad ambiental no guardan esta parte de la identidad de quien denuncia. Y entonces el tipo dijo, no es el señor donde me lo encuentre, lo voy a machetear y le voy a hacer un montón de cosas. Gracias a Dios, el muchacho conocía a mi hermano y se logró llegar a un arreglo. Pero muchas veces pone en riesgo a los defensores. Cecilia tiene la mano levantada. Adelante. Estoy con mala señal. Igual me gustaría referirme también con respecto a lo que tú dices, que la falta de leyes para defender a los defensores medioambientales también se da mucho acá. Tuvimos el caso emblemático hace ya 2 o 3 años de Julia Chuñil, que ella defendía predios que eran ancestralmente mapuches, de las forestales, porque tú sabes que acá hay una ley forestal que subsidia al Estado, o sea, el Estado le da plata a las forestales para que ellos planten y se lleven las ganancias. Es algo absurdo, eso está del tiempo de la dictadura, que nunca se cambió. Y bueno, y también el, esto, Escazú, que se firmó en el gobierno anterior, no se ha hecho la bajada de la ordenanza para proteger a los, a los activistas o cuidadores medioambientales. Entonces, es desastroso porque estamos con una ley que no se ha puesto en vigencia. Igualmente para los humedales, para los sitios de protección, tampoco ha entrado en vigencia Escazú en Chile, pero sí, como se firmó el TPP-11, inmediatamente se gatilla la activación de la ley UPOV 91, que es la de los obtentores vegetales, o sea, que los que pagan las patentes y pueden hacer modificaciones genéticas en semillas nativas son los que se apropian de la semilla. Y eso es lo que está en juego hoy día en Chile, que hubo una consulta del SAB hasta el día lunes 10 para un poco ellos sacar adelante esta ley. No sé si van a trastocar un poco la información, porque por lo menos yo, con la gente que trabajo, todo está en contra, las comunidades, los campesinos, los cuidadores de semillas, los pueblos ancestrales. Y ahora en septiembre va a salir un poco los resultados. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero tampoco es vinculante esta consulta. Y fue hecha de la peor manera porque fue hecha online. Y bueno, cuánta gente en Chile que no tiene acceso a Internet. Bueno, era eso. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Y creo que ahí es importante mencionar eh, esto que dice Cecilia. Si hacemos una consulta medioambiental, pero no la hacemos con las comunidades que están trabajando este tema, comunidades indígenas y rurales principalmente, pueden existir muchos vacíos y pueden existir también esa visión que tenemos y se da la pérdida cultural. Nosotros he observado mucho que hay campesinos que su visión es cultivar, pero no tienen esta parte del medio ambiente. Y por otro lado están las comunidades indígenas, donde sí existe esta apropiación del cuidado de los ríos, del cuidado de los bosques, de la tierra como ancestralidad. Entonces también se da esa pérdida
cultural y de la misma pertenencia de nosotros y nosotras, principalmente las comunidades mestizas o campesinas que no tienen este arraigo cultural. Y importante ver cómo hacemos la bajada. Todos estamos en contra muchas veces de cierta legislación que permite el aprovechamiento de los bosques sin darle un plan de manejo adecuado, que también impulsa lo que son iniciativas para extraer los ríos, minerales, etcétera, etcétera. Estamos en contra, pero ¿cómo hacer que esa posición en contra pueda llegar realmente a escucharse? ¿Cómo hacemos de que esto que yo estoy pensando pueda llegar también allá a los tomadores de decisiones? Porque pasa mucho que estamos en contra, pero los que se atreven a hacer la lucha son demasiado pocos. Y una sola golondrina no hace verano. Entonces, buscar estrategias, nos corresponde ahora buscar estrategias para llegar para que nuestras voces lleguen a esos espacios de toma de decisiones. Me gustó mucho, y lo mencionaba en el curso anterior, la iniciativa de Mahahual en México, que se iba a construir un megaproyecto turístico en una zona de reserva costera. Y entonces la gente vio que el gobierno ya estaba dando los permisos y ya estaban comenzando a llevar maquinaria. Y dijo la gente, no, no puedo. Entonces, a través de las plataformas digitales se crearon iniciativas, se comenzaron a recolectar firmas y hacer esa presión mediática a tal grado de que el gobierno tuvo que desistir de ese proyecto. Y yo creo que ese es un ejemplo muy interesante de cómo podemos empezar a usar las plataformas digitales para hacer activismo ambiental, que muchas veces no se apoya directamente a territorio donde están haciendo las iniciativas, pero sí podemos generar ese impacto y que se tomen estas discusiones y que entre en la palestra del diálogo el tema que está viviendo una comunidad específica, que tal vez no me afecta directamente a mí, pero afecta a gran parte de la población. Y aquí les tengo esta pregunta. ¿Sigues reforestando? ¿Crees que la reforestación por sí sola es realmente la solución? Y me gustaría escuchar a alguien. No sé si hay algún mensaje en el chat. Cecilia tiene la mano levantada. Ah, perdón, se me quedó. Ah, bueno, está Lina entonces. No. Hola, pues creo que no, la reforestación por sí sola no, y además, bueno, también hay un caso por acá, y es, a veces, muchas veces solamente es la intención de reforestar, pero no se tiene en cuenta las especies, ¿no? A la hora de reforestar, entonces a veces la cura termina siendo peor que la enfermedad. Entonces aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Bogotá, bueno, yo soy de Colombia, en Bogotá, con los cerros orientales pasó que en su momento reforestaron, pero reforestaron con pino, con eucalipto y grave, pues se tiraron los cerros. Entonces, pues erradicar este tipo de especies como el eucalipto, que es muy, es invasora, si no estoy mal. Entonces, pues es totalmente, pues muy difícil. Sin embargo, bueno, pues lo lograron por acá. Bueno, yo soy más de Boyacá, entonces también acá vemos cerros también inundados con eucalipto porque en su momento las empresas, bueno, más que todo las mineras, reforestaron también a punta de eucalipto y de retamo espinoso y retamo liso, entonces pues se imaginarán cómo está esto. Entonces no es solamente la intención de aplicar una solución, sino de estudiarla totalmente, de que las especies que se vayan a introducir pues sean nativas, ¿no? En su mejor opción. Y pues no solamente como la intención de hacer la jornada de reforestación, ¿no? Porque muchas veces es solamente, vamos todos a hacer la jornada y listo. Y después no supimos si crecieron, si murieron los arbolitos o qué pasó, ni idea. Entonces, sí, no solamente es con la intención que se logra la solución, sino pues ya es un cuidado que se debe hacer continuamente. Excelente. También José, ¿tienes la mano levantada? Hola, sí, a mí me gustaría complementar como lo que menciona la compañera. Eh, Creo que sí, es entre no hacer y hacer. Creo que es muy bacán igual que se sigan dando como esta jornada de reforestación
más creo que queda muy aislado como la acción. Como creo que también es súper importante pensarnos cómo desde una jornada de reforestación también vamos a trabajar como la salud del suelo, como esta planificación también, porque todos los territorios son súper diferentes, entonces como las especies, desde qué visión vamos a reforestar, porque no sé, también hay diferentes visiones y creo paralelamente es muy importante pensar cómo desde esta acción podemos como regenerar el tejido social de las personas que están yendo a esta reforestación, cómo podemos vincularnos y siento que es como lo que mencionabas cuando nos preguntabas lo de la finca, como si es que está faltando esto, ¿es realmente sustentable? Como que creo que es muy linda la acción de seguir reforestando, pero queda corta a toda la integridad de lo que es un ecosistema y viéndonos también a las personas como un ecosistema también de tejido. Eso podría aportar. Genial, muy bien. ¿Hay otra manito levantada o continuamos? Creo que Ok, estamos ya sin manitas. sí. Juan. Vamos, Juan. Y hola, me parece muy interesante los puntos de vista que han expuesto y justamente escuchando estos puntos de vista, también viene a mi mente el pensar en las especies, en las otras especies animales que habitan, ¿no? En esos ecosistemas. También que por supuesto el bosque, los árboles son su hogar. Bien, son el caso de aves, no lo sé, animales endémicos como el jaguar, eh, vaya, ¿no? Osos, etcétera, entre otros animales. Y creo que también es importante tener en cuenta su presencia al momento de llevar a cabo estas campañas de reforestación, porque justamente es ver de manera integral todo el cómo funciona un ecosistema. Entonces, sí, me parece también que podría abonar desde esa parte. Excelente. Ustedes lo mencionaron, ahí tengo en la imagen. Lo primero es conocer el área que vamos a reforestar. ¿Qué especies habitan ahí? O si este bosque antes tenía pinos, tenía qué tipo de maderables. Si vamos a reforestar área boscosa o área de microcuenca. Porque aquí en mi país, por ejemplo, para la área de microcuenca, nosotros sembramos liquidámbar. Porque esa planta específicamente hace todo el trabajo de la captación de agua. Mientras que si le voy a poner un pino, no me va a servir porque no va a lograr lo que realmente impacta en ese tipo de suelo. Luego también, vamos, conocer el tipo de suelo que estoy reforestando, qué microorganismos viven ahí y si realmente lo que le voy a insertar va a beneficiar o va a afectar. Conocer los ríos que están en la comunidad, conocer el acceso a agua que hay o si no hay acceso a agua, cómo voy a seguir cuidando esos árboles, conocer la biodiversidad de flora que existe ahí o que puedo incorporar. Hace un tiempo estaban reforestando con unos árboles súper hermosos que daban unas flores rojas divinas. Pero ¿qué pasaba? Que esas flores, el néctar que producían, mataba a las abejas nativas. Entonces se estaba generando un daño más fuerte del que se estaba logrando. Conocer también el microorganismo que existe en el suelo, el pino, por ejemplo, acidifica. Entonces, si ese pino que voy a colocar en esa zona me va a afectar o me va a ayudar, o qué tipo de árboles puedo incorporar en esa zona donde existe una cantidad de microorganismos que habitan en el espacio. Y luego los árboles también para alimento de nosotros, pero también para alimento de las especies que habitan en conjunto. Entonces, no solo es ir a sembrar un árbol, sino conocer el suelo, conocer el agua, conocer el bosque, conocer todo el espectro del ecosistema. Aquí les pregunto, ¿conocen alguna acción o iniciativa que su comunidad haya realizado para cuidar el ambiente? Y vamos a pasar así rapidito. La reforestación comunitaria, que ya hablábamos, que se debe realizar o que realizamos muchas veces. La protección de las fuentes de agua, muy importante, ¿verdad? De que se puedan hacer monitoreos en las zonas de reserva, así como la gestión de residuos en las comunidades, principalmente todos aquellos que van
eh, que terminan llegando a los ríos porque las escorrentías lo llevan, así como el uso de plásticos, el uso de productos que se puedan reutilizar, las prácticas agroecológicas para la reparación de suelos, la incorporación de algunas especies a la finca, como abonos orgánicos u otras plantas que puedan generar un aporte. La agricultura climáticamente inteligente, aquí pueden observar en la imagen, en zonas donde se están realizando lo que son curvas a nivel, que sirven para captar agua, para que se pueda dar escorrentías que pueda llegar hacia otros cultivos, o la forma en la que trazamos nuestros cultivos, como las fincas donde se introducen lo que son maderables, se introducen también otro tipo de plantas que puedan generar también alimentos, y la autonomía comunitaria, cómo estas prácticas se hacen desde lo comunitario y prácticas que se puedan implementar desde lo que tenemos en la comunidad, porque muchas veces decimos, no, es que no tenemos tecnología aquí para poder hacer esa acción. Entonces, eso me va a impedir a mí que yo pueda eh, hacer una acción. Yo quiero implementar un cultivo en la finca, pero es que yo quiero producir arroz. Pero en la zona donde yo estoy trabajando no se puede producir arroz porque no tengo las condiciones. O que quiero incorporar, como decía la compañera, algún tipo de planta, pero que esta me va a venir a dañar y que desde el conocimiento ancestral yo sé que esto realmente afecta. Entonces, utilizando todas esas herramientas que tenemos en la comunidad para seguir preservando nuestros ecosistemas. Y aquí les tengo una práctica muy interesante que la mencionaba una de las compañeras hace un rato. En nuestros países tenemos este problema que tiene nombre y apellido, la Monsanto y la Bayer. Están trabajando semillas transgénicas y entonces estamos produciendo semillas que solo tienen un ciclo de reproducción y se está perdiendo todas aquellas semillas nativas que antes se cultivaban. Mi papá hace un tiempo le comentaba que en esta comunidad indígena donde fui, habían unos frijoles grandes. Entonces, y ya le mandaba la foto y me dice, ese frijol ya no se come porque eso se come cuando lo comíamos cuando éramos pobres, me dice. Y yo, ¿qué relación tiene el comer un frijol que ahora es transgénico y que la semilla la tenés que comprar a comer un frijol que comías antes porque se cultivaba de forma natural en la comunidad? Y entonces, luego de eso, ¿qué me dijo eso? Que era comida para pobres, comenzamos a analizar el tipo de frijol y a darnos cuenta que era el frijol nativo que la gente producía, porque eran semillas que iban guardando, mientras que ahora la gente que tenía más ingresos podía comprar las semillas transgénicas que le estaban vendiendo. Entonces, nos dimos cuenta de que se estaba perdiendo estas semillas que son tan nutritivas y que creo que lo vieron también en el curso con Luis, que tenemos gran cantidad de granos, de tallos, de hortalizas que se producen de forma silvestre y que son fuente de grandes nutrientes, pero que ahora ya no se están produciendo, sino que ahora compramos la semilla transgénica para producir hortalizas, tomate, por ejemplo, que si no lo produces bajo invernadero se te daña, algún tipo de pepino y otro tipo de hortalizas que si no tienes un sistema adecuado con gran cantidad de químicos no lo puedes producir. Entonces les tengo esta iniciativa que es la creación de banco de semillas para poder preservar todas aquellas semillas que se han cultivado en nuestra comunidad y que ahora se están perdiendo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, de las plantas que tenemos en la comunidad con estas semillas nativas, elegir los frutos más sanos y clasificar todas aquellas semillas que podamos guardarlas para producir plantas fuertes. Si tenemos algún tipo de árboles frutales, lo mismo, buscar la forma en cual reproducir ese árbol. Ahora se da bastante el tema de la producción de injertos, pero ¿qué pasa con los injertos que no producen semilla? Entonces, el recolectar las semillas de estos árboles o de estos granos u hortalizas que se producen para poder seguirlos produciendo luego. Después de que hemos recolectado las semillas, los frutos sanos, los granos de maíz, de frijol, verificar que no tengamos semillas dañadas por hongos, semillas picadas por insectos, porque muchas veces nos ha pasado que no recolectamos bien las semillas y en una de ellas iba un gorgojo, iba algún tipo de hongo y al final en el mismo envase donde la guardamos, ahí se nos hizo la proliferación y perdimos la semilla. Entonces, buscar semillas sanas, quitar los restos de pulpa o de cáscara o de la misma fruta. Si es necesario, pues hay que lavarla y secarla. Luego secar las semillas en un espacio con aire, pero siempre con sombra para que pierdan la humedad que tienen ahí, pero no de forma directa en el sol. Y guardarlo en frascos herméticos, bien tapados, o también en sobre de papel, pero hay que rotularlos para saber qué semilla estamos guardando. Semilla de frijol conocido en mi comunidad como chinapopo, color
qué sé yo, vino o color morado, pero tiene puntos blancos. Es describir ahí la semilla que estamos guardando y guardar estos recipientes en una caja o una gaveta oscura y preservarlos en un lugar fresco y seco y libre de humedad. Eso es muy importante, ¿verdad? En la creación de un banco de semillas. Y ahí estamos comenzando a guardar semillas para luego poder seguirla reproduciendo. Y no es que vamos a guardar esa semilla y la vamos a enterrar y 20.000 años después vamos a sacar la semilla para sembrarla. No, hay que estarla sembrando y seguir sacando más y más semillas, seguirla reproduciendo. Porque muchas veces la semilla también puede morir, el embrión puede morir al estar tanto tiempo guardada. Entonces es importante estar creando estos ciclos y estarla reproduciendo. Huertos comunitarios. La creación de huertos comunitarios o huertos también dentro de nuestro propio hogar. Y aquí les tengo cómo hacer un huerto comunitario en 5 pasos. La primera, organizar la comunidad. Reunir a las personas con las que voy a hacer mi huerto. Si lo voy a hacer solo, pues también ahí con mi mamá y mi papá, organizarnos y decir, bueno, acordar qué vamos a sembrar, cómo lo vamos a hacer y cuál es el trabajo que va a hacer cada uno. Identificar un terreno con acceso a agua y a buena luz. Si no tengo un terreno, pues pueden cultivar dentro de en las zonas urbanas a través de sistemas, por ejemplo, de sacos rellenos de tierra o de recipientes grandes como pailas o peroles viejos que ya no les sirven. Ahí también pueden ustedes cultivar. Y hoy en día tenemos sistemas como la hidroponía o la acuaponía, que a través de tuberías con agua también se pueden producir alimentos, así que pueden por ahí investigar cómo producir a través de la hidroponía o acuaponía. Pero en este caso, identificar el espacio donde vamos a sembrar, ver que tengamos agua, porque el agua es muy importante. Si no tenemos agua, no nos va a germinar ahí la semillita, se nos va a morir. Y preparar este espacio. Preparar el suelo, conseguir la tierra, agregar un poco de desechos orgánicos, nutrirla, etcétera, etcétera. Elegir los cultivos según el clima, según el suelo que tenemos y según las necesidades de la comunidad. A mí me encanta la fresa, pero yo sé que para producir fresa necesito un clima frío, necesito tener un espacio de invernadero y tal vez no tengo ni el clima frío, no tengo ni el dinero para comprar un invernadero, entonces esa idea descartada. Pero posiblemente la cebolla se pueda dar bien, pueda producir también zapallos, pueda producir cilantro, rábano, que son algún tipo de cultivos que se pueden dar mucho más rápido. Priorizar hortalizas de ciclos cortos y especies locales. La cebolla, el rábano, el cilantro son hortalizas que se pueden producir súper rápido y no ocupan de gran tecnología y salen en periodos cortos. Preparar el almácigo, que es donde vamos a colocar nuestra semilla. El almácigo es donde va la tierra, donde va algún poquito de cosas orgánicas que le queramos agregar. Y en el caso de, hay algunas hortalizas que hay que germinarlas aparte, por ejemplo, la cebolla, y luego trasplantarla. Pero hay otras como el cilantro, el rábano, que va directamente sembrado a la tierra. Y organizarnos cada cuánto vamos a regar ese huerto. Principalmente investigar cuáles son las necesidades que tiene el rábano que voy a sembrar, cuáles son las necesidades hídricas que tiene la cebolla, si regarlo todos los días me puede afectar o si es necesario hacerlo, la parte del deshierve y la parte del monitoreo de la planta, ver cómo se está desarrollando, si veo que me está amarillando el cilantro o si estoy viendo un gorgojito encima de mi ayote, qué puedo hacer, cómo lo puedo mitigar. Esta parte de hacer el monitoreo de nuestro huerto. Y bueno, al ya tener el huerto listo o disponible, definir cómo vamos a distribuir lo que estamos haciendo. Si me voy a quedar las cebollas para consumo, si las voy a vender, si las voy a intercambiar y ver la forma de cómo se puede seguir sosteniendo este huerto. Cosechadoras de agua, que ya les había mencionado en la clase anterior. Estas tienen un esquema súper sencillo. La primera, identificar un techo, principalmente de lámina, tener canaleta, tener un filtro, el barril o tanque y el agua disponible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, buscamos un techo limpio, firme. Es mejor que sea de canaleta o de lámina porque ahí escurre directamente el agua. Cuando es teja muchas veces viene con bastantes residuos de la teja o de basura que queda ahí. Y esa agua que cae va a ser la que vamos a utilizar. El agua que cae del techo, vamos a llevarla hasta un recipiente. ¿Cómo lo hacemos? Colocando alguna canaleta, como pueden ver en la imagen. Colocamos alguna canaleta donde el agua pueda ya agruparse y caer directamente donde lo vamos a guardar en el recipiente. Puede ser a través de canaletas, a través de tubos PVC o en el borde de un techo, como pueden observar ahí, que tenga una inclinación para que el agua pueda fluir hacia donde la vamos a recolectar. Luego, el recipiente que vamos a tener, lo mejor es que tenga alguna malla, puede ser una malla de sarán fina, de tela,
que permita detener hojas y algún tipo de residuos que nos puedan afectar o generar proliferación o insectos en el recipiente donde la tengamos. Utilizar un barril o un tanque, verificar que esté limpio, que sea resistente, que podamos también tapar y hacer la conexión entre la canaleta con el recipiente. Esto se hace en épocas de lluvia que podemos recolectar el agua, la captamos, la almacenamos y el agua la podemos utilizar. Si el agua no la hemos tratado, pues la vamos a utilizar para regar el huerto, para regar las plantas, para lavar herramientas, lavar el carro, para la limpieza, para el sanitario. Si la queremos usar para beber, tenemos que darle un tratamiento. Entonces, no basta solo con filtrarla, sino que hacerle un tratamiento al agua. Al no tener todas esas condiciones, yo creo que es mejor captar el agua para uso, como les decía, para huertos, para herramientas, etcétera. Y este es un sistema bastante práctico y sencillo. Y la que pueden observar acá es una cosechadora que elaboramos en la finca con mi papá, que es una cosechadora tipo zamorano, así le llaman ellos, con membrana que permite captar el agua. Esta agua la captamos en la finca, por lo que consideramos que puede ser un agua muchísimo más limpia, porque viene de una zona boscosa que el agua que podemos captar en una ciudad, por ejemplo, que puede tener más contaminación por todos los gases que se muestran alrededor. Los abonos orgánicos, que lo hablábamos en la clase anterior, el cómo producir un abono orgánico desde los residuos de la cocina. Y aquí les tengo número uno, recolectar las cáscaras de frutas, verduras, restos de vegetales, café, huevo, la borra del café. Y aquí tenemos que evitar carnes, huesos, aceites y alimentos procesados que nos puedan eh, matar a los microorganismos que están ahí porque tienen químicos. Luego, ¿qué hacemos? Picamos los restos que tenemos, ¿verdad? Para que se descompongan más rápido, porque si los tiramos así como están aquí en la imagen, van a tardar muchísimo más tiempo. Así que lo mejor es triturarlos, picarlos o hacer partículas más diminutas. Alternamos estos residuos que tenemos ahí con materiales secos como hojas, hojarasca que recogemos así de los árboles, paja o zacate, como le quieran decir ustedes, heno. Cartón puede ser también, pero que no sea cartón que esté pintado o tenga tinta, o acerrín. Incluso con un poco de tierra también lo puedes mezclar. Humedecer esta mezcla para que se pueda dar la proliferación de las bacterias y los microorganismos que están ahí, sin encharcarla, porque entonces no nos va a funcionar. Y hay que estarla removiendo cada cierto tiempo para que todo pueda mezclarse, incorporarse o que los organismos puedan llegar a otro material que no se han comido o no han em, trabajado y permitir que entre aire, porque también los abonos orgánicos, cuando se da el proceso este de descomposición, muchas veces se produce calor. Entonces hay que estarle dando vuelta o meneándolo para que pueda entrar aire. Y ya cuando tenga un aspecto oscuro, huela a tierra o ya no huela a podrido como normalmente huelen estos desechos, y se pueda ver más como una tierrita, como pueden ver aquí en la esquina, similar a la que está en la esquina de la imagen, podemos decir que ya se ha descompuesto en su totalidad y que el abono está listo para incorporarlo al huerto o incorporarlo también en las fincas. Y esta otra que es el abono con microorganismos de montaña, que los microorganismos de montaña son estos que ustedes pueden ver acá, los encontramos dentro de los bosques vírgenes. Son líquenes, son rizosomas, son raíces, son bacterias que están dentro de los hojarasca y los encontramos en la parte de abajo de toda aquella capa de hojas que recubre en las montañas. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a una zona de bosque donde no haya intromisión de los humanos, ¿verdad? Buscamos los hojarasca y el material vegetal que nos va a ayudar a hacer la descomposición en zonas boscosas y buscar espacios donde no haya contaminación, como les decía. Esta hojarasca que recolectamos la mezclamos con una fuente de alimento para los microorganismos. Una fuente de alimento pueden ser los desechos de la cocina que veían ustedes ahí, puede ser esa, pero también puede ser salvado de arroz, puede ser afrecho, puede ser el rastrojo del maíz, puede ser el rastrojo del frijol, etcétera, etcétera. Esta hay que humedecerla con agua, agua sin cloro, para evitar que nos vaya a matar los microorganismos. Y también se hace con melaza, que melaza es el bagazo de la caña o es como agua con azúcar, similar en la melaza. Y esta debe quedar húmeda, pero sin encharcar, lo mismo que la otra. La colocamos en un recipiente limpio, la compactamos ligeramente, pero no que nos quede totalmente compactada, sino que nos quede más o menos organizada. Y la tapamos para que se haga toda la fermentación de lo que tenemos ahí. La dejamos fermentar durante semanas, pero siempre hay que estarla revisando, que no tenga malos olores ni exceso de humedad.
La ventaja del microorganismo es que evita que se den esos olores fétidos de la descomposición. Y una vez ya fermentada, cuando sabemos que está fermentada, cuando ya vemos que está todo descompuesto y que se ve como tierrita, ya no vemos parte de lo que colocamos ahí completa, sino que ya está totalmente integrada. Ya está lista para que la podamos preparar o la podamos mezclar en agua o agregar en sólido y la usemos en el jardín, la usemos con los cultivos. Y aquí les tengo un videito em, que es sobre el microorganismo de montaña, que me gustó mucho. Entonces se lo voy a poner. ¿Me confirman si tiene audio? Encontramos oro. ¿Se escucha ahí? Sí se escucha. Ok, entonces voy a empezar. Listo. Encontramos oro. Mucha gente cree que el oro únicamente se encuentra en los ríos o en las minas, pero el oro de la mayor Uy, calidad se encuentra en los bosques. Acompáñame a buscarlo. Aquí por fin se ha empezado a ver. Todo esto recolectamos. Y es que la verdadera riqueza no está en unos metales sobrevalorados, sino aquí, en los microorganismos. Porque con estos tendremos millones de trabajadores para aumentar la productividad de nuestra ganadería, de nuestras siembras y potenciar nuestras estrategias de restauración ecológica. Si quieres aprender más sobre la verdadera riqueza de Colombia, su biodiversidad, síguenos, comenta y comparte. Que viva el monte. bueno, básicamente lo que vimos en el video es cómo recolectamos microorganismos de montaña. Y algo que me gustó mucho es lo que él mencionaba, que ahí tenemos muchísimas oportunidades con este microorganismo, porque podemos descomponer heces de animales, podemos descomponer las mismas residuos orgánicos, rastrojos, pero también los podemos incorporar en la tierra para poder generar un valor al suelo. Entonces, me gustó mucho cuando vi el video y dije, no, se los voy a compartir a los compañeros para que lo puedan observar. Y para todos los que nos dedicamos a la agricultura, el microorganismo de montaña es realmente oro, porque nos permite aportar gran cantidad de nutrientes, pero también descomponer materia e incorporarla a nuestros cultivos. Bien, entonces voy a pasar al siguiente. Ok, hablamos de todas estas iniciativas em, para aprovechar los desechos, proteger las semillas, captar agua, restaurar los bosques. Esto es muy importante porque tiene un impacto en el desarrollo económico local. ¿Por qué? Porque todas estas iniciativas muchas veces permiten promover la diversificación de lo que son ingresos y la creación de empleo local. Tenemos comunidades que ahora se encargan de producir abonos orgánicos, comunidades que están produciendo alimentos de forma sostenible, que están creando sistemas de diversificación donde no solo cultivan café, cultivan hortalizas, cultivan frutales, y esto pues les permite generar un impacto en el ambiente, pero también ingresos económicos para seguir subsistiendo ellos. El fortalecimiento económico comunitario, se reduce la dependencia externa y fortalece la economía comunitaria, principalmente cuando hacemos estos bancos de semillas que nos permite preservar semillas nativas, seguirlas cultivando y tener alimentos disponibles y no depender de semillas transgénicas o de productos químicos que dañan directamente el medio ambiente. Así como también en comunidades donde dependen mucho de apoyos económicos de organizaciones, generamos un impacto o un ingreso económico para la misma comunidad. Y la sostenibilidad y el crecimiento, porque cuidar el ambiente es una estrategia para asegurar los medios de vida sostenibles y dignos. Cuidar el ambiente es tener recursos para hoy, pero sin comprometer los recursos para el día de mañana. Casos de éxito comunitarios, pues tenemos espacios donde han recuperado microcuencas, por ejemplo, el caso que les comentaba de Cerro Negro, donde recuperamos la microcuenca que abastece el agua a mi municipio, los huertos agroecológicos que permiten generar alimentos saludables, frescos, nutritivos para las comunidades, principalmente estos huertos se están haciendo en comunidades donde hay mucha inseguridad alimentaria, pero también huertos escolares para que los niños puedan tener acceso a hortalizas frescas y nutritivas. Emprendimientos de reciclaje, donde han estado utilizando estrategias para hacer uso adecuado del cartón, del plástico, de los desechos orgánicos, generando ingresos económicos para la comunidad, aprovechando todo aquello que antes era basura, ahora tenemos una oportunidad. Y estos pues son factores claves del éxito para las comunidades porque reducen el impacto ambiental, generan un ingreso a través de estas acciones que realizan y beneficios para todas y todos.
Pero el impacto o las herramientas para hacer activismo ambiental no solo se quedan con acciones directamente en territorio, sino que también hay acciones que se pueden hacer a través de las plataformas digitales con herramientas digitales. Y tenemos una como el mapeo y registro fotográfico de iniciativas que estén generando impacto, que se puedan implementar, el recolectar todos estos insumos que nos permitan hacer un activismo en esas plataformas donde todo el mundo tiene acceso a los recursos. La recolección de datos ambientales, lo que les comentaba, muchas comunidades tienen esta dificultad porque no conocen los ciclos climáticos de su comunidad. Pero ¿qué tal si comenzamos a hacer un mapeo ambiental de cómo se comporta el clima en mi comunidad? Bueno, estoy en agosto. En agosto tuvimos tantos días secos, tuvimos tantas escorrentías de lluvia, por ejemplo, o el clima se manifestó de esta forma y empezar a recoger toda esta información que nos puede servir para predecir qué viene después. En las campañas en redes sociales, muy importante que generen esa sensibilización en la comunidad, el sentido de pertenencia y las iniciativas para generar cambios, así como el empoderamiento de las comunidades. Ya tenemos comunidades que están haciendo cosas interesantes, pero muchas veces nos hace falta como esa motivación y el ver los resultados de que lo que estamos haciendo realmente genera un impacto interesante. Entonces, empoderar a las comunidades, validar lo que están haciendo, muchos conocimientos ancestrales que se están aplicando que nos pueden servir para preservar todo lo que es el medio ambiente. Y aquí les tengo 5 campañas ambientales a través de la tecnología que podemos implementar. La primera, Mi Comunidad Sin Basura. Crea una página de Facebook o un perfil de Instagram, toma fotos de puntos donde se acumula mucha basura y obviamente no vamos a tomar solo las fotos y vamos a exhibirlo, sino que vamos a hacer la acción de darle un tratamiento a esa basura. Publique el antes, cómo estaba antes esto lleno de basura, la acción, hacemos la limpieza y también qué viene después. Ya limpié, pero no, pero si solo limpié ahí, mañana van a volver a tirar otro montón de basura. ¿Qué acciones vienen después? El sensibilizar a la comunidad, el rotular para que no tiren basura, el hacer esta alianza con las alcaldías para que se imponga una multa si siguen tirando basura en este espacio donde no es para basura, etcétera, etcétera. Y crea un hashtag, por ejemplo, Mi Comunidad Sin Basura, y haciendo un reto con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra gente cercana, para que tomemos ese espacio donde vemos que la gente tira basura y que no lo cuida, y lo limpiemos, lo trabajemos y sea un punto de referencia. ¿Qué necesitamos para esto? Un celular, una plataforma en redes, que yo creo que aquí todos tenemos Facebook, Instagram, YouTube, muchos. Y luego pues lo podemos hacer a través de Canva o a través de las mismas aplicaciones que dentro de Facebook pueden editar videos. ¿Qué necesitamos? El celular, grabarlo y poder subir el contenido. Adopta un árbol. En lugar de solamente sembrar árboles, hacer un seguimiento digital. Bueno, este es mi arbolito, lo voy a sembrar hoy y comenzar a hacer el seguimiento de cómo se va desarrollando mi arbolito. Cada persona o familia adopta un árbol, le pone un nombre o un código, toma una fotografía cuando lo está sembrando y cada mes está publicando cómo va su arbolito, cómo está creciendo, qué está haciendo y crear un pequeño mapa digital de los árboles que en la comunidad hemos sembrado. Que ya no solo Ileana está sembrando un árbol, sino que se sumó María, se sumó Pedro y ya dentro del municipio ya tenemos 20 árboles sembrados y estamos trabajando todos para seguirlos cuidando. Así la campaña no termina con la plantación, sino que permite demostrar supervivencia y cuidado. Y ahí tenemos un hashtag, Mi árbol, mi futuro. Guardianes del agua, que esta es una campaña para proteger las fuentes de agua. ¿Cómo lo podemos hacer? Cerca de nosotros podemos tener ríos, quebradas, nacimientos de agua, pilas comunitarias. A través de fotografías, registrar un problema que tenemos, ya sea contaminación, basura, deforestación, y a este problema buscar una solución. Aquí dice crear un mapa comunitario, pero también podemos buscar estrategias para evitar la contaminación, para concientizar, y lo hacemos a través de historias o recomendaciones de videos cortos. La idea es utilizar la tecnología para que las comunidades generen y compartan datos ambientales y que estos proyectos que se han hecho, ¿verdad?, generen impacto en la comunidad y cómo a través de los saberes de la comunidad estamos generando ciencia ciudadana. El residuo de hoy es el recurso de mañana. Hacer una campaña digital de economía circular, haciendo uso de los residuos de la cocina, como les comentaba. Publicamos un reto cada semana, convertir residuos de la cocina en compost y mostrar todo el proceso que hacemos para hacer el abono. Reutilizar una botella, por ejemplo, para sembrar una planta, etcétera, etcétera. O haz un huerto con materiales reciclados. Reducir el uso de plásticos.
Es decir, crear algún objetivo, alguna meta, algún proyectito semanal o alguna acción y estarlo subiendo a las redes sociales para que la gente se motive, para que la gente quiera hacerlo, invitarlos a hacer esto mismo en sus casas. Y esto lo podemos usar a través de la tecnología como WhatsApp, Facebook, TikTok, usando herramientas como Canva, CapCut o las mismas ediciones de videos que tenemos en estas plataformas. Historias de mi territorio, al visibilizar esas historias que están haciendo las comunidades que generan un impacto. Cada persona graba en su celular un video de 30 o 60 segundos respondiendo qué ha cambiado en su territorio, visibilizando esas acciones, por ejemplo, de tratamiento de residuos, de protección del agua, que han hecho en nuestra comunidad ciertas personas y que han generado un impacto. ¿Qué recursos naturales debemos proteger? En este caso, el agua, los ríos, los bosques, el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos hacer desde nuestra comunidad? Estas preguntitas las podemos responder en un video o podemos mostrar historias de éxito que han funcionado. Estos videos pues los podemos publicar en nuestras redes sociales, se puede crear una página o un blog comunitario o podemos incluso hacer un podcast o una serie de episodios de las acciones que se están haciendo en la comunidad. Aquí tenemos, se puede convertirlo en una serie de voces por el territorio, episodio uno, 2, 3, etcétera. Y bueno, ahora viene lo bueno. Vamos a hacer un taller práctico donde vamos a diseñar iniciativas o un pequeño proyecto ambiental que podemos hacer, ya sea para hacerlo en territorio o para hacerlo en una plataforma digital. Proceso de diseño de iniciativa. Los estudiantes van a identificar problemas, van a analizar qué causa el problema, van a buscar una solución y van a establecer un resultado. Vamos a hacer el trabajo en equipo y vamos a hacerlo desde la apropiación comunitaria, es decir, que cada participante genere una iniciativa y que tenga un compromiso de poderla realizar. Entonces, vamos a hacer grupos de 2 personas para que podamos reunirnos y vamos a tener 5 minutos para que podamos hacer este proyectito así rapidito y lo podamos presentar. Entonces, si me ayuda, por favor, la compañera que está moderando la sesión a crear los grupos para que ustedes se puedan reunir y puedan generar esa estrategia. Súper. Actualmente hay 15 estudiantes. ¿Lo dejamos en grupos de a 5 de 3. dos? Ah, 5 5 de de 3. 3, entonces. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, vayan Eh, pensando qué podemos hacer. Iliana, ¿a ti te dejo en un grupo o te dejo en la sesión general? Déjenme la sesión general. Súper. Listo. Entonces ahora lo voy a abrir. Ustedes tienen que apretar el botoncito que dice unirme a la sesión de grupo. Y luego, cuando quede un minuto, les voy a mandar una nota, un aviso, para que estén atentos de que les va a aparecer ahí en la pantalla, que les queda solo un minuto ya. Ahí están abiertas las salas y ya pueden empezar a unirse. Ujú. Creo que ahí se están uniendo todos. Voy a hacer una pequeña reasignación para que quede bien distribuido, porque hay personas que quizás no están activas en este momento. Mm.
Voy a cerrar las salas ahora porque creo que ya pasaron los 5 minutos, ¿no? Perfecto. Les voy a avisar con un mensajito de voz. Vamos a cerrar las salas. No, espera, ¿cómo? Vamos a cerrar las salas en este momento. Por favor, todos vuelvan a la sesión general. Igual la sesión les da 60 segundos, o sea, un minuto, para que terminen de conversar y que vuelvan de a poquito. Así que ahí hay que darles unos minutitos para que vuelvan todos. Perfecto. Creo que ya estamos todos de vuelta. Así que debería estar listo para seguir. Excelente. ¿Cómo les fue? Bien, Bien. Bueno, Bien. tengo aquí anotados los grupitos, pero no sé si ustedes quieren participar o quieren que los nombre. Bueno, tenemos el grupo de Cristian, Iván y Sandra. Si nos cuentan qué hicieron ellos, qué se les ocurrió. ¿Están por aquí? Me parece que ese grupo tuvo problemas de conexión porque Iván y Sandra no podían conectarse a la sesión y O- Cristian estuvo entrando y saliendo. Y si podemos pasar a Ok, otro. está también Violeta, que estaba con Juan y Lina. Si nos pueden contar qué hicieron. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues me tocó estar con Violeta y con Lina. Entonces, bueno, realmente los 5 minutos se fueron volando. Ya cuando nos dimos cuenta, era momento de regresar a la sala central. Y bueno, entre las ideas que exponíamos, hablábamos de huertos urbanos. Lina hacía mención de, ay, se me fue el nombre, pacas, ay, Vacas digestoras, que es muy vacas similar al digestoras. paisaje. Justamente esa idea me pareció también muy interesante. No, no, no las desconocía, pero wow, también suena muy, muy interesante. Eh, Violeta hacía mención también de los huertos y de los huertos comunitarios. Y particularmente, bueno, Lina nos expuso el proyecto de hacer un mapeo de los árboles y las plantas medicinales que se encuentran en las vías públicas. Esta idea a Violeta y a mí nos pareció buenísima, porque justamente, bueno, a mí me ha pasado que de repente transito por las calles y observo algún árbol del cual, por ejemplo, tengo referencias de que tiene usos medicinales, pero ese árbol está ahí, ¿no? Como desapercibido, no es identificable como tal, y el que se pueda saber que ese árbol tiene propiedades medicinales que en un contexto, en un padecimiento se puede emplear como un remedio, creo que es algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Es ocuparlos, identificar, conocer, justamente ahora abogando el tema de este curso, la biodiversidad. Creo que también empezar por identificar, conocer esa diversidad que está presente en nuestro alrededor, abona mucho
apropiarla, cuidarla y sobre todo, mantener todo la parte cultural que también implica el uso de la herbolaria. Entonces fue la idea la que alcanzamos a dialogar entre Lina, Violeta y yo, y pues no, la idea buenísima. Entonces, aplicándolo con la metodología que nos compartes, Ileana, pues creo que esto de inicio da para muchas propuestas por hacer y llevar a cabo, todo con miras a justo cuidar nuestra casa común, la tierra. Y me encanta porque casi siempre pensamos en la parte de hacer esas prácticas en lo comunitario, en lo rural, pero tenemos un gran trabajo en la parte urbana que hacer. Entonces me encanta mucho esa iniciativa. Felicidades, chicos. Muy buen trabajo. Los demás estaba Britney, Dexy y Manuel. Si nos Hola, faltan. bueno, Sí, nosotros con adelante, el Manuel. grupo, ¿me escuchó? Bueno, nosotros como grupo conversamos sobre una problemática que nos hacía, o sea, que tenemos varios dentro de los sectores donde vivimos, que son los microbasurales, como una problemática bastante profunda, sobre todo cuando hablamos de entorno natural. Y las causas generalmente vienen también de distinta índole, como cultura del abandono, esa tendencia de las personas a arrojar basura donde ya ven residuos acumulados. Eso también tiene que ver mucho también con la ceguera vegetal, que es el plan blindness que se llama, que es la desconexión de las personas con la naturaleza, sea cognitiva o no, que fue lo que conversamos. Y también, bueno, otros tipos de causas que podemos nombrar son como espacios públicos también descuidados, como son los bordes ríos o humedales o distintos sectores que eh, pueden propiciar este tipo de situaciones. Y dentro de las soluciones que conversamos y que algunas personas del grupo ya están instalando dentro de sus comunidades, hablamos de la educación con las personas, de la ayuda en limpieza, de colaboración con grupos, de la divulgación de la importancia de la naturaleza y la reconexión con el medio ambiente y el respeto también hacia estos espacios públicos. Que no solamente convivimos nosotros, sino que también hay muchos seres vivos que también están dentro de estas conexiones que podemos arruinar o potenciar dependiendo de cómo también cuidemos nuestra casa, como dijo el compañero antes. Eh, y obviamente armando comunidad y educando a la comunidad en referencia al uso de estos espacios y al aprovechar estos espacios, digamos, de manera eh, correcta, de alguna forma de decirlo. Eso alcanzamos a ver como grupo. Excelente. Muy buen trabajo. Muchas gracias. También teníamos a Cristian, Iván y Sandra. ¿Están por ahí? Maite, Natalie. Iliana, solo quería comentar que son justo la hora a la que deberíamos ir cerrando, pero obvio que yo creo que podemos tomarnos unos 5 minutitos para hacer el cierre. Quizás podemos dejar un poquito abierto a ver si alguien más quiere también comentar. Quizás sea bueno también que alguna mujer participe de respecto de su grupo o si se le ocurrió alguna idea que no alcanzó a discutir. Y luego le damos cierre para poder despachar a las personas con el tiempo que tenían considerado. Perfecto. Entonces le damos el espacio a alguna compañera que nos quiera contar su proyecto o el proyecto que pensaron en grupo y luego cerramos.
Bueno, entonces, como frase final, ¿verdad? El compromiso de accionar y que reflexionemos cada uno desde la individualidad sobre qué problemas tenemos en la comunidad y qué acción concreta puede darle respuesta a esos problemas que tenemos en nuestro entorno. Y por sobre todo, ¿verdad? Que la responsabilidad no es individual, es colectiva. Entonces, ¿cómo hacer que este problema que yo estoy visualizando también lo pueda ver mi vecino y podamos entre todos accionar y buscarle una alternativa? Bueno, yo creo que ya agotamos un poco el tiempo y mi mensaje de cierre sería: la naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos para vivir. Nuestra responsabilidad es devolverle ese cuidado mediante acciones conscientes y sostenibles. El cambio no depende de una sola persona, sino del compromiso de las comunidades organizadas que trabajan por un mismo propósito. Gracias a todas, todos y todas por estar en esta clase. Gracias a Uso Socioambiental por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Como les dije en la clase anterior, ustedes son agentes de cambio y que pueden generar oportunidades para sus comunidades. Gracias. Súper, yo solamente dar el cierre porque también creo que este es el último curso que yo modero y como coordinadora de la uso social mental me emociona mucho ver que hayan podido discutir entre ustedes, que hayan pensado estos proyectos y que los cursos de la uso social mental generen conocimiento que no solamente se quedan en nuestras cabezas, sino que los compartimos, los hacemos prácticas y los llevamos a la acción, que es todo el objetivo que tenemos. Espero que hayan podido disfrutar de más cursos. Si no, ya saben, todas las clases están grabadas en la página web y en el YouTube de ONG FIMA. Vamos a tener una última charla de cierre, que es nuestro hito de cierre final y que les dejo súper invitados, invitadas, invitades. Es el día 27 de agosto a las 5:30 de la tarde de Chile y va a ser sobre algo que está muy importante en nuestra región latinoamericana: autoritarismo y políticas ambientales. Así que si quieren juntarse con nosotros a reflexionar sobre la situación política actual de Latinoamérica y pensar también qué podemos hacer, aún siendo personas individuales o agrupaciones chiquitas que quizás ante el poder del Estado nos vemos un poco asustadas o un poco reprimidas, hay cosas que podamos hacer. Así que les invito al menos a juntarnos a reflexionar sobre eso el día 27 de agosto. Van a recibir muy pronto un correo y van a poder ver en nuestras redes sociales la invitación también para que se unan. Y a descansar o a continuar con sus días para, dependiendo de su uso horario. Y muchas, muchas gracias por participar de este curso. Muchas gracias también a Iliana y a Luis, que ya estuvo en sus sesiones, por todo esto y por generar este cambio a través del curso. Chao a todos y todas. Estación Las Américas. Gracias, chao. Buena Chao. tarde. Gracias. Gracias, un gusto.